Sobre este artilugio que tengo en las manos, cabe pensar qué es. Se puede pensar, por su aspecto plasticoso, que es un juguete, por su forma, algo que parece un objetivo, y que si se lee incluso dice que es una lens de 42 milímetros, parece una cámara de fotos. En la parte inferior hay una aparente tapa que se abre aquí, tiene la película de la caja cuando esté revelado, y en un costado aparece la firma de lo que es o fue, que no lo sé si sigue existiendo, una firma de una marca de tabacos. Entonces, esto exactamente, ¿qué puede ser? Un juguete, una cámara fotográfica, un desecho publicitario. A lo largo de este vídeo vamos a tratar de averiguar, explicarlo y justificarlo. Y desde luego, lo que sí está más claro es que parece ser un desecho publicitario que, cuando esto llegó a mis manos, regalado por un fotógrafo profesional con laboratorio al público, después de haber revelado la película que guardaba en su interior ya expuesta, lo de desecho publicitario está claro. Falta por justificar, averiguar, hasta dónde llega su carácter de juguete y hasta dónde llega su capacidad de cámara fotográfica, evidentemente de las que hoy día, y ya por aquel entonces, hará alrededor de los 30 años, unos cuantos años más, unos cuantos años menos, eran y son lo que se llaman las cámaras desechables. Las cámaras desechables es, como digo, ni más ni menos, y eran y siguen siendo, una cajita de plástico más o menos elaborada, en la que en su interior tenían un carrete precargado que, según pasaban las fotos, se rebobinaba y al final se extraía, se revelaba el carrete y se tiraba el envoltorio. Afortunadamente, este amigo conocedor de mi afición por la fotografía me regaló, hizo llegar hasta mí esta cámara fotográfica desechable, de la que vamos a ver hasta dónde puede llegar, haciendo uso de ella como tal cámara. Si queremos reutilizar esta cámara desechable, lo primero que tendremos que hacer es abrirla para cargar un nuevo carrete en su interior. Como digo, la abertura de la tapa es fácil. Luego, en este caso, que varía de una cámara a otra, nos encontramos con un tornillo, que en realidad en este caso es la mayor fianza del cierre, y ahora habría que salvar unos retenes que de aberturas anteriores ya están bastante vencidos, tanto por delante, en la parte superior como la parte inferior. Y este es un procedimiento en el que siempre tenemos un cierto riesgo de cargarnos la cámara. Quieras que no, hay que echar algo de fuerza bruta. Al abrirla, vemos que en su interior contiene un receptáculo, que al abrirla se ha salido, se ha desmontado. Este receptáculo es donde originalmente venía precargada la película que según el propio frontal de la cámara nos indicaba que era de 36 exposiciones, es de suponer que en color, y que del que había ido saliendo la película, que se había
ido bobinando al paso de la película a arrastrar en el receptor, el chasis receptor, la película digamos original, que es el que el laboratorio había extraído para revelar la película y tirar en definitiva el resto de la cámara. Para cargar esta cámara desechable nosotros vamos a utilizar un carrete de blanco y negro cargado de latas de 30 metros y por cierto bastante pasado de fecha de caducidad, pero que eso es por economía y producción propia para luego proceder uno mismo al revelado, pero que esto mismo se podría hacer con un carrete en color si pensáramos en llevarlo a un laboratorio profesional que nos lo procesara y nos sacara las copias en color o nos escaneara el negativo en color. Partimos, como digo, de un carrete en blanco y negro, que podría ser igualmente color, y con él tenemos que cargar el receptor, chasis en definitiva, original de la cámara, con el que venía cargada con la película original en su día que lo hubiera metido el fabricante de este juguete o objeto publicitario. En cualquier caso, los carretes siempre tienen un extremo, una cola, para facilitar su engarce con la película, que nos conviene para nuestros propósitos de recarga cortarla y dejarla recta. Nos conviene dejarla recta, efectivamente, para de esa forma en el eje del receptáculo poderla sujetar de una manera digamos firme pero ligera, que se preste a que cuando hagamos el total de la extracción y pasarlo al carrete se desprenda y se guarde la cola en el carrete que va a ser de receptor, en este caso de la película expuesta. Cogemos un pequeño trozo de fiso, conviene que sea un trozo no muy grande para que no queden bordes salientes de la película, efectivamente vemos, y que sea una parte pequeña solamente la que se va a adherir al carrete. Si nos queda algo más fuera lo cortamos para que no dificulte el arrastre, y esto lo pegamos al eje donde vamos a almacenar la película, solamente para que nos sirva para iniciar el arrastre. No tiene otro sentido esta sujeción con el fiso. Una vez sujeto, lo colocamos en su posición central, sacamos un poquito de película, suficiente para poder hacer la maniobra, lo colocamos en su posición central. Para ello nos podemos ayudar de cualquier objeto que nos ayude a situar el eje, de manera que aparezca ya su extremo. Eso es, y procedemos a tapar el receptor, chasis receptor, con una tapa bastante frágil, por cierto, que a efectos de su duración conviene reforzar ese cierre con un fiso que evite se nos abra de manera fortuita en el curso de nuestra recarga. Eso. Ya tenemos la película para la nueva exposición, tenemos el chasis debidamente cargado y ahora nos queda enrollar la película del nuevo chasis, de la nueva película, en el receptor. Para ello utilizamos cualquier adminículo tipo pinzas, por ejemplo, y, ojo, a partir de aquí, puesto que la película se estaría velando si la hacemos a luz del día, esto conviene hacerlo impepinable hacerlo en total oscuridad. Así que ahora apagamos la luz apagada, y nosotros nos dedicamos a ir enrollando, ya de manera que la luz no vele nuestra actividad. Enrollamos la película hasta el final de lo que tenga el carrete, según su número de exposiciones o las que le hayamos querido cargar.
continuamos hasta el final, hasta que veamos que ya hemos llegado al final. Eso es, ya hemos llegado al final de la película disponible en el rollo original, y a partir de aquí ya estamos en condiciones de encender la luz. Nos limitamos a disponer el carrete en el receptáculo de arrastre, el almacenamiento en su origen de procedencia, situamos los engranajes de manera que nos aseguren el futuro arrastre, y una vez hecho esto, pues procedemos a volver a cerrar nuestra cámara desechable, que en este caso ya vimos que aparte de unos pequeños clics, nos aseguramos la garantía de su cierre mediante este tornillito que nos va a evitar que se abra de manera fortuita la cámara. Cerramos la tapa, y ya estamos en condiciones de encender la luz y proceder a utilizar nuestra cámara desechable. El contador, que en esta cámara solamente da la vuelta, no tiene más problemas de montaje, vemos que marca el inicio, arrastramos y disparamos ese primer fotograma en falso, puesto que este es el que ha quedado expuesto a luz y quedaría velado. A partir de aquí, pues ya nuestro siguiente fotograma arrastramos, la utilizamos, disparamos hasta el final de la película. Vamos a ver el resultado después de expuesto, revelado el carrete, escaneado y procesado en Photoshop al estilo de lo que se hacía en un laboratorio convencional de blanco y negro en este caso. Las fotografías, como he dicho, están tomadas en el Parque de los Pueblos, Motril, y bueno, de lo que se trata es de ver hasta dónde podemos llegar con esta cámara, qué da de sí y qué podemos hacer. En este caso, por ejemplo, es una fotografía de, en fin, una persona ahí sentada tranquilamente en un banco, de espalda al sol. Al fondo vemos unos edificios, un pavimento en primer término, y nos sirve, nos guste un poco más, un poco menos la fotografía que hayamos conseguido tomar y encuadrar en este caso, nos sirve pues para darnos cuenta de que el detalle del término central, el plano medio, es bastante nítido, el resultado es bastante resultón. Tanto el personaje del primer término como esta farola tienen bastante nitidez, bastante definición. La mantienen de alguna manera en los edificios más al fondo de la fotografía. Vemos que se pierde esa nitidez en el extremo inferior izquierdo del pavimento y el sumidero, incluso el árbol que queda en el margen izquierdo, en el margen de la fotografía, vemos que también ha perdido bastante definición. Lógicamente, con un objetivo simple y seguramente plástico, que es el que la cámara monta, tampoco podemos pedir pera al olmo, ni los mismos resultados que utilizáramos una cámara y una óptica de primera línea. Pero en fin, es una fotografía que yo considero perfectamente válida y que compositivamente su contenido descriptivo podríamos haber conseguido con cualquier otra cámara. Pasamos a una siguiente fotografía, también tomada en el parque, y volvemos a repetir pues lo mismo que antes hemos dicho, que el primer término, en este caso más cercano, sigue dando un resultado de nitidez bastante aceptable, sobre todo lo situado en el centro y distancia media de nuestro encuadre. Volvemos a repetir que los primeros términos, como en este caso la palmera que queda en el margen izquierdo, el pavimento del primer término, y lógicamente según nos vamos hacia el fondo y margen derecho, desaparece la nitidez, que sí mantiene con suficiente resultado fotográfico la zona del primer término y centrada en nuestra imagen, aunque el encuadre seguramente ha variado lo que era el centro del negativo original. Los encuadres con el visor simple que tiene la cámara, simple ventana,
pues no es precisamente un alarde de precisión, pero lo suficiente, como vemos, para poder obtener un encuadre agradable y satisfactorio una vez ya procedido al reencuadre de la fotografía en su positivado. La siguiente fotografía, siguiendo en el parque, una pista de patinaje. Aquí vemos una zona de contrastes fuertes entre las zonas claras de la pista y los primeros términos de la sombra del árbol y de una silueta recortada en metal que existe cercana a esta zona de la pista. Vemos que la silueta tiene un margen de nitidez bastante aceptable, así como las letras que hay al fondo centro de la imagen. Se pierde bastante la nitidez en el margen izquierdo, el borde de la fotografía, los bordes de la imagen con este objetivo no dan para más. Tampoco en este caso, en esta imagen, yo considero que sería necesario. En cierto modo ayuda a centrar nuestra vista en el centro compositivo de la imagen. Pasamos a otra toma. Otra toma que en este caso es una zona cercana a ese parque, un vial con coches en circulación. Vemos que la velocidad de obturación es suficiente para detener el movimiento relativamente no muy rápido de los coches. Vemos una limitación de 20 km a la derecha, que si no son a 20 a 30 km, el obturador de la cámara fijo, por supuesto, que andará por un 60, entre un 60, un 125, seguramente un 80 aproximadamente, es suficiente para detener ese movimiento frontal de los vehículos. Y repetimos, pues lo ya dicho, de que el centro de la imagen da un resultado de una nitidez suficiente y que se pierde, va diluyendo esa nitidez hacia los bordes del fotograma, en este caso tanto izquierdo como derecho. El izquierdo, la zona de las lanzas que aparecen en el cercado de la izquierda, y en la derecha pues vemos que los 20 del letrero que aparece a la derecha han perdido bastante de definición. Si la mantienen los vehículos, el puente que atraviesan e incluso el edificio, en este caso el santuario llamado Cerro de la Virgen la Cabeza, que se ve al centro y fondo de la imagen. Hasta aquí pues, podemos pensar que esta cámara nos sirve para todo, cosa que no es cierto. No es cierto porque, como veremos en la siguiente fotografía, viniendo de tomar esa fotografía y ya al caer de la tarde, pues me encontré con mi nieto y un amigo y le dije, voy a hacer una fotografía, evidentemente sin flash, y ya cuando la luz había caído un poco en la velocidad fija de la cámara, la abertura fija y relativamente baja de 5,6 que dice la cámara tiene el objetivo, ya no da para conseguir una imagen medianamente válida, ni aun forzando el revelado, el proceso de revelado, de positivado de la imagen. Otra cosa hubiera sido que esta cámara dispusiera de un flash. Hay cámaras desechables con flash. Es cuestionable si realmente merece la pena una cámara desechable con flash, sobre todo por el desperdicio que esa tecnología de usar y tirar supone. Y esto es todo. Ustedes lleguen a la conclusión de, como hemos dicho, si esto era un desecho publicitario, que seguro que estarán de acuerdo que lo es, un juguete que creo compartirán conmigo que también lo es para ponerlo en manos de cualquier niño que quiera practicar la fotografía sin poner en riesgo ninguna cámara de gran valor, y queda porque se expresen de si esto realmente es una cámara de fotografía o no llega a esa categoría. En fin, espero haberles entretenido y quizá haberles ayudado a aprender algo de este tema. Si es así, pues en mi canal, mejor, el apartado de cámaras de antes, fotos de siempre, podrán ver más temas y comentarios relativos a la fotografía. Muchas gracias por su atención.